visto hasta ahora, los módulos que hemos tocado hasta ahora, era una mirada hacia lo que hay ahí atrás, nuestro sistema familiar. Qué cosas hay atrás que cuando nosotros estamos en la vida nos están afectando. Pero el módulo de hoy trata de mirar qué es lo que viene con nosotros. No solo ya lo que hay ahí detrás, los ancestros, los antepasados, las vivencias y experiencias que tuvieron, sino cómo influye en nosotros todo el proceso de lo que es que se engendra un nuevo ser, que luego vamos a ser nosotros, y qué repercusiones tiene las distintas situaciones en las que podemos encontrarnos tanto en el nacimiento como a lo largo de la vida como al llegar a la muerte. Las situaciones pueden ser tan diversas, algunas de ellas hay que mirarlas, hay que mirar todo lo que vamos a ver hoy, todas esas situaciones que se producen en torno a la vida y la muerte. Y también en torno a la sexualidad, porque la sexualidad es la mayor de las fuerzas, no hay una fuerza mayor que esa. En el mundo estamos vivos, se produce la vida porque hay movimiento. En el reino vegetal de una forma determinada, en el reino animal de otra, de múltiples maneras, a veces a través de la puesta de un huevo, en fin. En los humanos, la sexualidad es la fuerza que lleva a que después de que haya una atracción entre dos personas, la atracción esa pueda continuar a través de engendrar una nueva vida. Y así hemos aparecido todos nosotros aquí, a través de una fuerza, de una tensión que se ha producido entre un hombre y una mujer, que ha generado que nosotros, a raíz de esa tensión, de un acto de amor entre ellos, o aparentemente no de amor, pero ya veremos que también hubo amor ahí, porque hay casos que son duros de ver, cuando hay violaciones, cuando todo eso lo vamos a mirar luego. Pero el hecho es que hay un acto en el que, después de una tensión entre lo masculino y lo femenino, y una atracción de una o de otra manera, se ha producido una vida. Cuando se produce una vida, todos los acontecimientos que se dan en el periodo prenatal y perinatal también tienen repercusiones en la vida que se está generando, nueva. O sea que no solamente influye en mí lo que sucedió en nuestros ancestros, que ya hemos visto hasta ahora, hasta qué punto puede tener repercusión en nosotros lo que pasó con nuestros ancestros, sino que también todo lo que sucede desde que nuestros padres nos engendran, ya la misma intención de engendrarnos o no, tiene repercusiones en nosotros. Es si fuimos un hijo deseado, si no fuimos un hijo deseado, si ellos querían tener un hijo o una hija, o si uno quería un hijo o una hija, o si nuestra madre sufrió de miedos especiales al sentirse embarazada y el miedo al abismo, bueno, qué cambios se van a dar en su vida, eso los que habéis sido madres lo sabéis, ¿no? Qué cambios se van a producir ahora, cómo será el parto, qué transformaciones van a suceder en mi vida, cómo va a quedar mi cuerpo después, estaré preparada para ser madre, no estaré, los padres también. Esto, a veces los padres la paternidad le cae un poco grande, ¿no? Y huyen y se alejan de la familia. O sea, todos estos acontecimientos que suceden en torno al asunto de engendrar una nueva vida, van con la persona que vive. Su alma sabe, su alma... Ayer estuve recordando una constelación que hice hace un tiempo de dos personas que venían, eran jóvenes, pero llevaban ya un tiempo casados y no tenían hijos. Y decían que se habían hecho pruebas médicas y las pruebas decían que los dos estaban perfectamente capacitados para tener hijos, pero no tenían hijos. Lo que se vio en la constelación es que ninguno de los dos quería tener hijos. Entonces, cuando un potencial hijo, el alma potencial de un niño, siente que sus padres no quieren traerlo aquí, pues no viene. Y de alguna manera estaban provocando en sus cuerpos una barrera para que no se produjese un embarazo. Y es curioso este caso porque
se vio que ella se sentía tan mirada por su pareja que su alma decía que no necesitaba un tercero, porque como que sentía que corría riesgo esa mirada tan amorosa que tenía de la pareja. Eso es lo que apareció en el alma, cuando habló el alma de ella, ¿no? Y en el alma de él lo que apareció era que él sentía que en su vida con sus padres había sido, él contaba que eran religiosos, iban a misa frecuentemente y estaban en un colectivo religioso, y él contaba que en ese colectivo lo consideraban una familia ideal. Sin embargo, un día se le cayó esa imagen porque la madre se fue con otro hombre y dejó a la familia en cuadro, ¿no? Entonces, el sufrimiento de los hijos fue tan grande que él no quería dar la oportunidad de que un hijo suyo sufriese lo que él sufrió, y estaba impidiendo de alguna manera también ser padre, de esa forma. O sea que esto lo hemos visto en muchas constelaciones. Ponemos personas que vienen a decir, bueno, ¿por qué no se queda embarazada? Médicamente parece que podemos. Y luego se ve en la constelación que de alguna manera ese niño o esa niña está diciendo, yo no puedo venir en estas condiciones. Pero cuando se produce el embarazo, cuando sí que viene, todos los hechos y acontecimientos que rodean el hecho de ser engendrado tienen repercusión en la persona cuando nace después. Entonces el hecho de nacer de una violación o de un incesto, o el ser un hijo muy deseado, todo eso deja una huella en la memoria celular y en el alma del niño que va a nacer o de la niña, que tiene repercusiones en su vida. Y cuando hacemos constelaciones a veces vemos que el origen del malestar que llevamos con nosotros, el origen de alguna cosa que llevamos ahí, está en hechos y acontecimientos que están en ese momento tan preciso de ser engendrado, ¿no? Y con el deseo que se lleva a cabo eso o no. Si los padres se sienten preparados, si no se sienten preparados, si tienen miedo, particularmente la madre, o si la madre vive una situación a lo largo del embarazo especial, como por ejemplo la muerte de un familiar, la muerte de... Ahora recuerdo una mujer que me contaba que su padre murió cuando ella estaba embarazada, y que además su hermano tuvo un accidente y murió también con 20 y pocos años, cuando ella estaba embarazada. El hijo siente la tristeza de la madre, siente el trauma que sufre la madre, siente el dolor. Todas esas sensaciones, todas esas percepciones están ahí dentro, y el alma del niño o la niña lo está gastando. Entonces, por eso a veces hacemos constelaciones que le llamamos intrapsíquicas, alguien le llama así, pero un poco tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros. Ese trabajo que está haciendo Beatriz cada vez más con el guión de vida, con lo que sucede en los distintos periodos de la vida. A veces nos quedamos atrapados en alguna situación, pero donde probablemente las repercusiones puedan ser mayores cuando nos quedamos atrapados en algún lugar desde antes de nacer. Y uno de los acontecimientos más importantes que se pueden dar antes de nacer es el trauma que supone el haber venido en origen con un gemelo o con más de uno y haber vivido la muerte de ese gemelo. Y por eso cada vez aparecen más el tema del gemelo solitario entre gente que son buscadores, que van buscando y que quizás en esa búsqueda han llegado aquí. Pero ya sabéis que el porcentaje de gemelos no es tan grande como el que estamos aquí. Pero sí que, de alguna manera, el trauma tan grande que traemos de haber vivido la muerte de alguien con quien hemos estado tan unidos como nunca más vamos a estar, haber vivido la muerte de esa persona que estaba ahí gestándose con nosotros es un trauma tan grande, un trauma de separación tan grande, y las repercusiones que pueden tener eso sobre el que queda vivo son increíbles. Ya lo vamos a ver luego más tranquilamente cuando veamos específicamente el tema del gemelo solitario. Pero puede haber muchas otras cosas ahí que puedan tener repercusión con nosotros. A veces hay niños que se resisten a nacer, que la madre no dilata suficiente, que el embarazo se prolonga, que vienen de nalgas, que vienen con el cordón umbilical atado al cuello. El tratamiento que se da al hecho del embarazo. Hay una entrevista muy interesante que os recomiendo que toméis nota, está en internet. Bueno, hay varias entrevistas. Hay un hombre, Juan Gervás, no sé si os suena de algo. Este hombre es ginecólogo y fue jefe del Servicio de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, y es una persona muy interesante y tiene varios vídeos en YouTube, y ese hombre es un sabio, yo creo, en estas cuestiones, y él habla de cómo se ha protocolarizado el asunto del embarazo y el parto y las repercusiones que tiene eso en la madre y en el hijo.
y cómo se han hecho durante un periodo más cesáreas de las que serían necesarias, y cómo él cuenta que, siendo médico, cuenta que el peor parto posible es dentro de un hospital. Eso es lo que él cuenta. Entonces, todas esas cosas que suceden en torno al periodo del nacimiento, los momentos, el periodo prenatal y postnatal y todo lo que sucede ahí, tiene repercusiones en nosotros. Si estuvimos en una incubadora, si estuvimos separados de nuestra madre. Hace poco una cosa que me sonó muy bonita, ¿no? La puse allí yo de vez en cuando me meto en Facebook, pongo allí alguna cosa, y era niños que se les había dejado solos en una habitación, alejados de su madre, y empezaban a sentirse solos, a sentirse mal y a llorar, y lo único que se les hizo es ponerle un sonido del corazón de su madre, que empezó a sonar allí en la habitación y todos empezaron a calmarse. ¿Por qué? Porque desde que nos estamos sintiendo el corazón de nuestra madre. El olor de las madres parece que es algo, una huella que es imborrable, el olor de la madre. Entonces, los niños que han estado en incubadora y que han estado separados de la madre, porque la madre murió en el parto, porque la madre tenía una enfermedad, no podía hacerse cargo del hijo, porque el hijo venía con alguna situación especial y necesitó estar en una incubadora. Todos esos momentos producen una cosa de la que luego va a hablar Beatriz, que es el movimiento interrumpido, y eso deja una huella en la persona. Entonces, tratar el embarazo de una forma adecuada, el vivirlo como algo fantástico, maravilloso, como que estamos dando una vida nueva, como que es un don que nos viene de donde venga, ¿no? El ser capaces de gestar una vida nueva y de ser padre y continuar el amor de la pareja en los hijos. En vez de vivir eso, a veces se vive con un estrés, con una ansiedad, con un miedo, y todo eso lo recoge el ser que va a nacer nuevo. Entonces todo eso deja a veces una huella tan grande y tan importante que hay que mirar, y muchas personas vienen con un problema inmenso en su vida que no les deja avanzar y que tienen que ver con el periodo prenatal o perinatal, con el embarazo y la actitud misma que tenían los padres. O si el padre se sintió abrumado por eso que venía y abandonó a la madre, que eso también se da en algunos casos. Vienen personas a Costa Rica y dicen, no, es que mi padre abandonó a mi madre en cuanto se enteró de que ella estaba embarazada. O el hecho de que un hijo sintiera que quiso ser abortado. Yo recuerdo un caso que yo trabajé hace ya muchísimos años, de las primeras constelaciones que yo hice, con un chaval que estaba más muerto que vivo. Y él contaba que su madre le había contado muchas veces, pero además él lo había sentido siempre, que quiso abortarlo un montón de veces y que no lo consiguió. Lo que se vio en esa constelación, que trabajamos con él ese día, es que él se aferraba a los pies de la madre, no la quería soltar de ninguna manera. Era el vínculo mínimo que le mantenía unido a la vida, el estar aferrado a los pies de su madre, de la representante de su madre. Él necesitaba sentir ese vínculo porque si no, no sentía fuerza para estar en la vida. Y fijaos de dónde venía eso, del deseo de haberlo abortado. O sea que todo eso tiene una repercusión inmensa en lo que pueda pasarnos luego en la vida. Y eso lo vemos en las constelaciones cada día y es algo que hay que mirar. Y es algo importante. Y ya no tiene que ver con lo que traemos de nuestros ancestros, sino que tiene que ver con las vivencias nuestras. Solamente con las vivencias nuestras.